Buenas tardes a todas las personas que se van a conectar a esta actividad de manera presencial a través de la plataforma Zoom o de la plataforma YouTube. Mi nombre es Lenis de Rafaelano, integrante del grupo de enseñanza interna Metafísica, la Espada y la Rosa, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, este sábado 25 de noviembre de 2023. Gracias, Padre. Bueno, le estamos dando continuidad a este curso que es la interpretación metafísica de la Biblia. Ya vimos varias actividades, ¿verdad? Básicamente todos los patriarcas, ¿verdad? Hoy pues vamos a dar la actividad de José, que es el hijo de Jacob, ¿verdad? O también se le conoce en otra, o sea, generalmente como José de Egipto, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué se le llama así, ¿verdad? Y este personaje de la Biblia pues ha sido inspiración, o sea, el desarrollo de su vida, de todo lo que fue su vida, ha sido inspiración de películas, de series, de novelas, de telenovelas, ¿verdad? Estaban dando por ahí también José de Egipto, una novela muy bonita, ¿verdad? También tenemos lo que es la película de Disney que se llama José, ¿verdad? O sea, es un personaje el cual nos da mucha enseñanza, entendiendo de que, como decimos, ¿verdad? La mayoría de personajes de la Biblia, pues son estados de conciencia del ser humano, ¿verdad? Ahí vamos a ver todo lo que José significa para nosotros y cómo lo podemos traer a la práctica, a la vivencia, ¿verdad? Bueno, él pues básicamente, ¿verdad? Nos va a enseñar lo que es el derecho de conciencia. ¿Has oído tú qué significa eso? ¿O se te viene a la mente qué podría ser un derecho de conciencia? Algo que te pertenece. Ok, muy bien, ¿verdad? O sea, algo que te pertenece, ¿verdad? Y que hay que reclamarlo en algún momento, ¿verdad? Que digamos, si te está haciendo falta algo y tú dices, bueno, por derecho de conciencia, yo siempre he tenido esto y no puede hacerme falta, ¿verdad? A eso es lo que vamos a llegar, ¿verdad? Se va a ser nuestro objetivo de esta actividad, entender el derecho de conciencia y a poderlo reclamar, ¿verdad? En algún momento. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Con el favor de Dios, pues esto se va a desarrollar en armonía y perfección. Bueno, estamos tomando, ¿verdad? El desarrollo de todas estas actividades de este librito del profesor Rubén Cedeño, ¿verdad? Biblia, que es la interpretación metafísica, ¿verdad? Esa técnica Pesher, pues que él la aprendió para poder desarrollar todos estos temas, ¿verdad? Los, digamos, los más sonados, ¿verdad? De la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y allí pues les dejo siempre las páginas web donde podemos conseguir los libros, ya sea físicos o en libros electrónicos y las láminas, ¿verdad? Que son las que se utilizan, ¿verdad? Para dar todas estas actividades, ¿verdad? Y ahí pues podemos encontrar mucho material de apoyo, ¿verdad? De este curso que es en sí la interpretación metafísica de la Biblia y también de muchos otros cursos, ¿verdad? De los 7 rayos, de los maestros, de los santos, catedrales y muchísima más, ¿verdad? El maestro Saint Germain, ¿verdad? Tantos libros que hay ahí, tanta bibliografía, ¿verdad? Que todo esto sirve pues para hacernos crecer en conciencia, ¿verdad? Claro, si los leemos, los interpretamos y lo traemos a la práctica, ¿verdad? La vivencia, pues porque de eso se trata, ¿verdad? O sea, no solo leer, ¿verdad? Así como dice, si tú solo lees la Biblia, como quien lee una revista, un periódico, pues es letras muertas, ¿verdad? Tenemos que interpretarlo y también pues ver cómo eso pues corresponde a nuestra vida, ¿ok? Bueno, y aquí, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Les he ido poniendo lo que es como un resumen, ¿verdad? De lo que es el libro Biblia, ¿verdad? Que es un libro sagrado, escrito en símbolo, ¿verdad? Compuesto por dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo, pues, son historias, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, pues, es la vivencia del Maestro Jesús, ¿verdad? Todo su ministerio, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Entender que esta interpretación metafísica es eso que el profesor Rubén Cedeño, pues, dice que es la técnica Pesher, ¿verdad? Entender todos esos pasajes de la Biblia y qué quiere decirnos y cómo ponerlo en práctica en nuestra vida. Y se decía, ¿verdad?, que también el Maestro Jesús ya utilizaba esta técnica Pesher, que era cuando él hablaba en parábolas, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que lo escuchaban cuando él predicaba no lo entendían qué es lo que él quería decir, pero él, ¿verdad?, muy delicadamente, pues apartaba a sus discípulos, ¿verdad? Y a ellos sí les explicaba, ¿verdad?, la interpretación metafísica de la parábola. Y entonces, pues ahí ellos iban creciendo en conciencia, ¿verdad? Ese era cómo lo llevaba el Maestro Jesús, ¿verdad? Les explicaba por aparte a sus discípulos. Y entender que todos estos personajes de los que hemos estado hablando y que nos faltan, ¿verdad? Un par de actividades todavía, pues son estados de conciencia del ser humano, ¿verdad? Todos hemos hablado de todos los patriarcas y sabemos que
Por ejemplo, Abraham, dijimos que significaba, ¿verdad? La fe en el ser humano. Jacob, darle la espalda al pasado, ¿verdad? No estar trayendo tanta cosa, ¿verdad? Y así pues hemos hablado de otros también, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de José, ¿verdad? Si tenés preguntas o si alguien tiene consultas, pues las podemos ir haciendo, ¿verdad? Para ir evacuando este tema y pues que nos vaya quedando lo más claro que se pueda, ¿verdad? Bueno. Y los objetivos reales de la Biblia, ¿verdad? Ya los hemos ido diciendo, pero o sea, los vamos a ir enfatizando siempre, ¿verdad? Porque esto es lo más grandioso, ¿verdad? Entender cuál es el objetivo de la Biblia. Entonces, darnos respuestas, dice, para resolver todas nuestras situaciones, que nosotros les llamamos problemas. Todo, no importa qué tipo sea, ahí en la Biblia te da las herramientas de cómo poder solucionar todo eso, ¿verdad? Que en un momento determinado pues te está ahogando, te está ofuscando, te está sacando de tu centro, como decimos, ¿verdad? Y también darte a conocer las leyes divinas, ¿verdad? Ya vimos varias. Y una de las cosas más importantes, ¿verdad? Bueno, no más importante, pero también, ¿verdad? Entender de que desenvolver la conciencia de Dios dentro del ser humano, ¿verdad? Esa chispa divina, esa esencia del Padre Todopoderoso que cada uno de nosotros tenemos dentro, ¿verdad? Y desenvolver los aspectos de Dios, ¿verdad? Que en metafísica los conocemos como los 7 rayos, pero son los aspectos de Dios. O en otras tendencias se le puede decir los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? No nos vamos a detener en esto porque la actividad es algo larga, pero ya lo hemos explicado antes, ¿verdad? Que el azul pues es la fe, el dorado pues sabiduría, el rosa el amor, el blanco pues la belleza, la armonía, la pureza, el verde la salud, la verdad, el oro rubí la paz, el suministro. Ajá, tienes una consulta también con la gran duda ahí. Ok. Ah, ok, un chispazo, un alumbramiento, como dice. ¿Sí? Los patriarcas de los Ajá. que se habla van siguiendo el orden de los rayos, Ok, el orden que se llama ok, muy bien, muy bien. pues, Ajá. es del rayo azul. Ujú, Isaac, sabiduría. ujú, ujú. Jacob, me imagino amor. Ajá, porque perdón, vea, o sea, darle la espalda a todo eso y para, o sea, también el perdón. Ujú. O sea, todos Por tienen lo que que ver con los recuerdo, rayos. Ujú. muy blanco. José fue un gran arquitecto y tenía visiones, premoniciones, esos son cualidades. Ya vamos a ver que son como 3 aspectos que significan lo que fue toda la vida de José. O sea, pero el que más se enfatiza pues viene siendo lo que es el suministro, por decirlo. Pero ya vamos a ver, pero sí todos tienen como el desenvolver los aspectos de Dios, pues, ¿verdad? Y creo que viene más por el rayo oro rubí, pero ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ajá, correcto. Y el violeta, pues que decíamos, ¿ves? La transmutación, el perdón, la libertad. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Pero sí, o sea, está muy bien, ¿verdad? Que hagas la relación de cada personaje, ¿verdad? Con lo que son los aspectos de Dios, porque así es la cosa, ¿verdad? Es desenvolverlos. Ellos nos están dando una gran enseñanza. Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad? Podemos decir, el linaje, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Fue el primer patriarca, ¿verdad? Al que Dios le dio la promesa, le dijo, vete a esta tierra, abandona a tu padre y a tu madre, pues él tomó a su esposa, ¿verdad? Le dijo al sobrino Lot que lo acompañara con su esposa también y se fueron a esta tierra prometida, ¿verdad? Hubo mucha abundancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues de Abraham y de la esposa de Abraham, ¿verdad? Salió Raquel, ¿cómo dijo que se llamaba? Sara, ¿verdad? Sara, o Sara. Bueno, Saraí, después Dios le cambió el nombre a Sara. Nació Isaac, ¿verdad? Sabemos que fueron dos hijos, Ismael e Isaac, ¿verdad? Aunque él tuvo 3 esposas, pero son los que más suenan, ¿verdad? Y de ahí pues se emanaron lo que son las 3 grandes religiones, ¿verdad? Los judíos, los cristianos y los musulmanes, ¿verdad? Entonces Isaac, ¿verdad? Vamos a centrarnos en Isaac. Isaac, ¿verdad? Tuvo una descendencia grande, que es de ahí donde nació Jacob, ¿verdad? Y Jacob, bueno, ellos tuvieron una pareja de gemelos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Decíamos que Esaú había nacido minutos antes, ¿verdad? Pero la primogenitura, ¿verdad? Por todo lo que se desenvolvió en la actividad anterior que explicamos, ¿verdad? Se la ganó Jacob a Esaú, ¿verdad? Bueno, decimos se la ganó, ¿verdad? Porque era derecho a lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad?
derecho de conciencia de Jacob, pero en realidad le pertenecía a Esaú, ¿verdad? Y se desarrolló pues ahí toda una cuestión, ¿verdad? Que ya no lo vamos a decir porque la hablamos en la actividad pasada. Entonces, ¿verdad? Vino Jacob, ¿verdad? Y de Jacob salieron las 12 tribus, ¿verdad? Esa linaje grandioso, ¿verdad? Así como le dijo Dios a Abraham, que vas a tener una descendencia tan grande, ¿verdad? Como el polvo como estrellas en el cielo, como el polvo del suelo, ¿verdad? O sea, le quiso decir mucho, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿verdad? De Jacob, en realidad, parten esas 12 tribus, ¿verdad? Él tuvo 12 hijos, ¿verdad? Que son las 12 tribus de Israel. Son todos los hijos de Jacob. Ahí vamos a ver, ¿verdad? El nombre de cada uno. Sí, estamos bien hasta ahorita, ¿verdad? La descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, y ahorita son 12 hijos. Y de esos 12 hijos vamos a hablar de uno en específico, ¿verdad? Que es la vida de José, ¿verdad? Que ha servido de inspiración para muchas series, muchas películas, muchas novelas, ¿verdad? Pero por todo el desarrollo de lo que es la vida de él, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ir viendo. Y aquí está, ¿verdad? El nombre de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Se dice que José era el hijo favorito, porque es el que él había tenido con su esposa Raquel, ¿verdad? También con Raquel tuvo a Benjamín, que fue el último de los hijos, ¿verdad? O sea, José en realidad era el 11º hijo de los 12 que tuvo Jacob, ¿verdad? Pero era el más querido, el que más amaba, ¿verdad? Porque era con su esposa. Los otros los había tenido ahí eran 4 mujeres con las que él tuvo hijos, ¿verdad? Creo que 2 fueron esposas y las otras 2 fueron como las esclavas de las esposas, porque antes eso se veía bien normal, ¿verdad? Que venía la esposa y quizás porque no podía tener hijos le decía, mira, te regalo o ten descendencia con mi esclava, ¿verdad? O con la muchacha, por decirlo, ¿verdad? Que tenían ella, ¿verdad? Cada una. Y así fue, ¿verdad? Él tuvo hijos con las 4 mujeres. Pero el querido, ¿verdad? Era José. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Sí está claro ahí? Los hijos eran Rubén, ¿verdad? Que fue el primerito, ¿verdad? Que tuvo con Lea. Con Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, dice, y Zabulón, ¿verdad? Todos esos eran hijos de Jacob con Lea. Con Silpa, ¿verdad? Tuvo a Gad y a Ser, el 7º y el 8º. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín, que son los últimos. Y con Bilha, creo que así se dice Bilha, o Bilha, tuvo a Dan y Neftalí. Esos fueron los 12 hijos de Jacob, que fueron los 12 de las 12 tribus, ¿verdad? De Israel. ¿Sí? ¿Se comprende? Vale. Entonces nos vamos a centrar en el 11º hijo, ¿verdad? Que es José. Ok, continuamos. Vale, aquí viene lo bonito, ¿verdad? Se dice que José significa dentro del ser humano, o sea, de cada uno de nosotros, ¿verdad? El perdón de Dios que provee beneficios. Oigan bien, el perdón de Dios que provee beneficios. El número 2 dice, el derecho de conciencia, ¿verdad? El derecho de conciencia es la opulencia, el suministro, que no nos haga falta nada, ¿verdad? Que lo tengamos todo para vivir decentemente, ¿verdad? Perdón. Y la imaginación, dice, y la visión de lo que se debe hacer. O sea, el perdón de Dios, ¿verdad? El derecho de conciencia y la visión o la imaginación de todo lo que se debe hacer. O sea, son 3 cosas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? José se dice que era el 11º, ¿verdad? El 11º o el 11º, ¿verdad? De los hijos de Jacob, que lo había procreado con su esposa Raquel, ¿verdad? Era uno de los hijos favoritos, si no el más favorito, ¿verdad? Pero, o sea, lo que sucedía, ¿verdad? Es que Jacob no disimulaba. O sea, él entre todos sus hijos, ¿verdad? O sea, se veía el favoritismo que él tenía con José, ¿verdad? Y eso incomodaba a sus demás hermanos que eran mayores que José. O sea, ellos lo veían como el mocoso metiche, ¿verdad? Porque José, es más, perdón, Jacob mandaba a José a vigilar a sus hermanos, a que si estos estaban bien con los animalitos, estaban haciendo todo lo que cada uno le correspondía, ¿verdad? Entonces, por eso es que José no era muy querido de los otros hermanos, porque le decían, ahí viene el mocoso metiche, ¿verdad? Ahí viene el que nos va a poner el dedo, ¿verdad? Porque Jacob lo mandaba a vigilarlo, ¿verdad? Y el chiquitito que se ve ahí, pues es el hermano menor, ¿verdad? Es Benjamín, ¿verdad? Pero bueno, por eso es, ¿verdad? Que ellos no lo querían, ¿verdad? O le tenían como envidia, pues, por decirlo en algún momento, ¿verdad? Pero porque Jacob hacía énfasis en que era el favorito, ¿verdad? De hecho, se dice que le regaló una túnica, ¿verdad? De muchos colores, que se puede decir que era de los 7 colores, ¿verdad? Muy bella, muy de telas hermosas, ¿verdad? ¿Y por qué solo a uno le estaba regalando eso, ¿verdad? Y a los demás hijos no, ni a los mayores ni al menor, ¿verdad? No, que era José, ¿verdad?
Pero bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Y esa túnica, ¿verdad? De tantos colores, de los 7 rayos, lo que representa es el cuerpo causal, ¿verdad? Lo que quiere decir es que José tenía derecho a esa túnica, porque su cuerpo causal, él ya lo tenía bastante completo, muy lleno, ¿verdad? Por todas las encarnaciones que quizás él ya había tenido, ¿verdad? O sea, ya le correspondía, pues, ¿verdad? Entonces, eso quería decir para todas las virtudes, él tenía mucho, ¿verdad? De cada uno de los rayos. Bueno, y eso, ¿verdad? Lo que representa en nosotros es ese cuerpo causal, ¿verdad? Del que tanto hablamos en la metafísica, ¿verdad? Que es a donde, como digamos, como nuestra caja fuerte, ¿verdad? Donde todo el haber bueno, positivo que nosotros realizamos en la vida, o sea, se va a ese cuerpo causal, ¿verdad? Esas 7 franjas concéntricas, ¿verdad? Esas 7 rueditas que vemos ahí de diferentes colores, ¿verdad? Que en el centro está la azul, después va la dorada, o sea, así, ¿verdad? Como los rayos, ¿verdad? En ese mismo orden, ¿verdad? Azul, dorada, rosa, blanca, verde, oro, rubí y la violeta, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo causal, ¿verdad? O sea, si nosotros hacemos algo bueno, digamos, enseñar a alguien, eso se va a nuestra franja dorada, ¿verdad? Si somos amorosos con alguien, ¿para dónde se va? A la franja rosa, ¿verdad? Si andamos embelleciendo los lugares o nos ponemos bien bonitas, si arreglamos esto y lo otro, ¿a dónde se va? Al rayo blanco, ¿verdad? Si somos dadivosos, si damos, ¿verdad? ¿A dónde se va? Al oro rubí. Y así, ¿verdad? O sea, todo eso, ¿verdad? Es donde están todos nuestros tesoros que hemos acumulado en todas nuestras encarnaciones, ¿verdad? Entonces, este cuerpo causal, ¿verdad? Entender que todo lo que vamos haciendo se va acumulando allí, ¿verdad? Y eso es lo que representaba esa túnica de muchos colores que Jacob le había regalado a José, ¿verdad? Pero por la cual sus hermanos pues estaban celosos, ¿verdad? Bueno, y aquí está, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Que por el gran amor que Jacob le tenía a José, ¿verdad? Le había arreglado esa túnica. Pero los hermanos ya lo iban viendo, ya no solamente con envidia, sino que les molestaba. Y había un momento determinado en que ellos, o sea, le querían hacer algo porque ya no lo veían con buenos ojos, ¿verdad? O sea, les estorbaba, pues, ¿verdad? La presencia de José. Porque el papá, como digo, ¿verdad? Hacía mucho énfasis. Y muchas veces, ¿verdad? En el hogar, nosotros cometemos esos errores también, ¿verdad? Tenemos varios hijos y solo a uno le queremos, como que es el favorito, ¿verdad? Y empezamos a hacer esa diferencia, ¿verdad? Ahí pues es un llamado de atención, ¿verdad? Para nosotros los padres, pues de que no hagamos esa diferencia entre los hijos, ¿verdad? Pero bueno, él, ¿verdad? Era su derecho. Y generalmente, ¿verdad? Lo que dicen es que la envidia no se manifiesta, ¿verdad? O sea, no le decís tú a la persona, te tengo envidia por tal cosa, sino que en tu mente vas maquinando cosas, ¿verdad? Como la envidia te mueve, pues, ¿verdad? Hacer cosas dañinas, ¿verdad? Por las personas a las cuales tú envidias, ¿verdad? O les tienes celos, ¿verdad? Pero bueno, siempre la envidia está escondida, ¿verdad? Y aparte de que era el hijo favorito de Jacob, que tenía la túnica de muchos colores, ¿verdad? Y eso hacía como la diferencia entre los hermanos mayores y José, ¿verdad? Él tenía un don de Dios, ¿verdad? Una gracia divina, que era de que él era un soñador, ¿verdad? Él tenía sueños y esos sueños, o sea, él los contaba, ¿verdad? Y lo que enfatizaba era la envidia en sus hermanos, porque ellos entendían lo que esos sueños querían decir, ¿verdad? Hubieron 2 sueños, ¿verdad? Muy relevantes de los cuales José lo dijo, ¿verdad? O sea, uno de ellos era, ¿verdad? Que veía unos ramos de espiga, en realidad 11 ramos de espiga, ¿verdad? Y había uno erguido y que los otros 11 se postraban ante el que estaba en medio, ¿verdad? O sea, eran 11, imagínense. Eran 11 espigas y solo una estaba erguida y las demás se hacían así, ¿verdad? Como que se inclinaban ante esa que estaba erguida, ¿verdad? También, pues él tuvo otro sueño, ¿verdad? Y así lo contaba a su papá, a su mamá y a todos sus hermanos, ¿verdad? De que él soñó con 11 estrellas, con el sol y la luna y él estaba en medio como que si le estuvieran haciendo reverencia a las estrellas a él, ¿verdad? Y entonces los hermanos en su mente, ellos sabían que querían decir, ¿verdad? De que como que ellos iban a ser siervos de José, ¿verdad? Entonces, aparte de que era favorito y tenía esos sueños como proféticos, pues que él tenía, ¿verdad? O sea, que Dios le daba ese don, ¿verdad? De interpretar esos sueños y de darle esos sueños, ¿verdad? Que algo querían decir, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante en realidad cuál era el significado de esos sueños, ¿verdad? Entonces, eso despertaba aún más la envidia y los celos de los hermanos, ¿verdad? Bueno, y así, ¿verdad? O sea, hubo un día que Jacob
mandó a José a vigilar a los hermanos, ¿verdad? Y ellos ya estaban aburridos, ¿verdad? Como dicen, ya estaban hartos de que José siempre le llevaba a su papá a decirle que ellos no hacían nada y que el papá los regañaba por eso, ¿verdad? Porque se iban a enamorar a las chicas, descuidaban el rebaño y todo eso, ¿verdad? Entonces dijeron, no, ya no aguantamos más a este niño, ¿verdad? Me parece que tenía como 17 años ya. Entonces vinieron ellos, ¿verdad? Y planearon un plan macabro, ¿verdad? De deshacerse de él. En realidad lo querían asesinar, ¿verdad? Pero el hermano mayor, que era Rubén, ¿verdad? En su estado de conciencia, él dijo, no, ¿cómo vamos a matar a uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Mejor escondámoslo, ¿verdad? No sé, le mentimos a nuestro papá de que le pasó algo, ¿verdad? Y en eso, ¿verdad? Iban pasando para un grupo de mercaderes de esclavos que iban con camino a Egipto, ¿verdad? Entonces se les ocurrió venderlo, ¿verdad? Vendieron a José, ¿verdad? Por unas cuantas monedas, creo que fueron 20 monedas, por ahí los tengo, monedas de plata. Y lo que hicieron fue que le quitaron la túnica, ¿verdad? Y esa túnica la untaron de sangre de animal y se la llevaron a Jacob. Y le dijeron de que José había muerto, ¿verdad? Que había sido atacado por un animal feroz y que solo habían rescatado la túnica. Jacob sufrió muchísimo, ¿verdad? Porque era el hijo favorito, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Los hijos le mintieron a Jacob, ¿verdad? Y vendieron a José porque ya no lo soportaban más, ¿verdad? O sea, tanta era la envidia y lo que ellos tenían en su corazón de amargura y de celos y resentimientos con él, ¿verdad? Que lo vendieron. Pero lo bueno es que no lo mataron, ¿verdad? Pero lo vendieron, ¿verdad? O sea, siempre hicieron daño, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad? Que Jacob había, o sea, tenía que pasar ese engaño, ¿verdad? Porque él había engañado también para ganar la primogenitura, ¿verdad? O sea, ahí vemos, ¿verdad? Una de las aplicaciones de la ley, que es la ley de causa y efecto, ¿verdad? O la del boomerang que decimos, ¿verdad? Que todo lo que tú das, pues la vida te lo va a regresar, ¿verdad? Él había mentido y obviamente en algún momento le iban a mentir, ¿verdad? Y eso como ya viene cargado con una energía, ¿verdad? De todo lo que ha recorrido y se ha topado con ese mismo tipo de energía, viene más cargada. Entonces, ¿verdad? Él engañó a su hermano y a él lo engañaron todos sus hijos, o sea, 10 hijos, ¿verdad? Porque el chiquitillo no tenía nada que ver ahí, ¿verdad? Pero los 10 hijos mayores lo estaban engañando, ¿verdad? Entonces ahí vemos tal cual la ejecución de la ley de causa y efecto, ¿verdad? O sea, tú haces algo y tal cual se te va a regresar, ¿verdad? Si no tomamos conciencia. ¿Está claro hasta aquí? Sí se comprende eso, ¿verdad? Bueno, y aquí está, ¿verdad? Que así como el Maestro Jesús, ¿verdad? Fue vendido por Judas, ¿verdad? Por 30 monedas de plata, ¿verdad? Así vendieron a José, los hermanos, a los egipcios, ¿verdad? Los mercaderes egipcios, ismaelitas dicen que eran los que iban pasando, ¿verdad? Y lo vendieron por 20 monedas y se lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Bueno, y Egipto, ¿verdad? El significado metafísico que se le da, ¿verdad? La interpretación a través de la técnica Pesher, ¿verdad? Significa dentro del ser humano la idolatría, ¿verdad? La adoración a las imágenes, al yo personal, el poder material, la riqueza desmedida sin sentido, ¿verdad? Porque no es malo que tú tengas riqueza, no es malo que tú tengas joyas, que tengas un buen carro, una buena casa, ¿verdad? Pero no hacer alarde de eso, ¿verdad? Eso sí ya viene siendo la idolatría, ¿verdad? Que vives solo para tu carro, que vives solo para tus lujos, no, ¿verdad? O sea, si tú tienes riqueza, si tienes opulencia, tienes provisión, tienes que compartir en alguna medida, ¿verdad? O sea, porque si no se convierte en poder, ¿verdad? En todo material, ¿verdad? Poder a la riqueza desmedido sin sentido, ¿verdad? Así como también, ¿verdad? Hay gente que hace alarde de los títulos. No me digan señor, díganme ingeniero, ¿verdad? Díganme doctor, Dios guarde. Si yo he estudiado, me he quemado las pestañas, ¿verdad? No, o sea, tienes un título y eres humilde, ¿verdad? Humilde ante todo, ¿verdad? Porque todos tenemos la misma esencia, ¿verdad? Y nadie es más que otra persona. Ni siquiera en los estados de conciencia puedes decir, ay, es que yo estoy más elevado, nada que ver. Solo son diferentes estados de conciencia, ¿verdad? Sin hacer alarde de que alguien puede más que otro, que sabe más que otro, nada, ¿verdad? O sea, por sus frutos los conoceréis y ya, ¿verdad? Sin hacer alarde de nada de eso. Eso es lo que significa Egipto, ¿verdad? La idolatría, ¿verdad? Y de las imágenes no se refiere a tener, qué sé yo, una imagen de la Virgen o de Jesús, ¿verdad? No, esas imágenes, ¿verdad? Que nos hacemos mentales, ¿verdad? Y que nadie nos saca de ese estado de conciencia, ¿verdad? Decimos que esto es verde, aunque sea rojo, y nadie nos saca de ahí, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Las imágenes, adoración de imágenes. Y entonces, ¿verdad? José, esclavo en Egipto, ¿verdad? Eso quiere decir cuando nosotros tenemos las facultades del espíritu apresadas al servicio de la materia. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que a veces nosotros tenemos dones y que no los ponemos al servicio de la enseñanza, ¿verdad? Nos hacemos del ojo pacho y solo, qué sé yo, para ganar dinero, ¿verdad? Pero, o sea, son dones que el Espíritu Santo nos ha dado
y no lo ponemos al servicio de los demás tal cual, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere también, ¿verdad? Que esos dones del Espíritu pues están ahí apresados, ¿verdad? Que no los dejamos aflorar por nuestro yo personal, ¿verdad? Que quiera, no sé, mandar nuestra vida, ¿verdad? O sea, los títulos, ¿verdad? Los lujos, y vivimos en eso, ¿verdad? Pero a eso se refiere, ¿verdad? Tener todos esos dones dormidos, ¿verdad? Como decía la arcangelina Caridad en algún momento, ¿verdad? En el ciclo que vimos los días martes, ¿verdad? O sea, ya, o sea, saquen sus dones, ¿verdad? Al servicio de los demás, ya dejen de tenerlos dormidos, ¿verdad? Ella nos hace un llamado bien lindo, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Cada uno. Y el engaño, ¿verdad? Así como Jacob engañó a su padre, ¿verdad? Lo que les decía al principio, ¿verdad? Por principio de causa y efecto se le devolvió, ¿verdad? Hay que entender que ciertas situaciones, entre comillas, negativas o inarmoniosas, que podemos estar experimentando en un momento determinado en nuestra vida, ¿verdad? Hay que entender que esa energía nosotros le hemos movido, ¿verdad? O sea, no tiene culpa el presidente de la República, no tiene culpa los diputados de la Asamblea, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu jefe, ni tu novio, ¿verdad? Son cuestiones que solamente se están regresando porque ya las movimos, ¿verdad? Y de eso no tomamos conciencia. Siempre nos hacemos las víctimas. Ay, pobrecita yo, que me está pasando esto, que la vida es muy cruel y empieza uno a despotricar y a decir cosas, ¿verdad? Pero lo que menos se te ocurre entender de que solo se te está regresando la energía, ¿verdad? Que tú ya moviste de manera negativa, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Cuando te llega una bendición, un nuevo trabajo, un viaje, que alguien te trae un presente hermoso, o sea, esa energía que tú también la has movido, ¿verdad? En manera positiva, pues, ¿verdad? Entonces, si queremos que la vida nos traiga solo cosas bellas, solo demos cosas bellas a la vida, ¿verdad? O sea, tenemos que dar eso para afuera, ¿verdad? Para que eso nos regrese igual, ¿verdad? Pero esa parte de entender que cuando algo se nos está moviendo el mundo, el piso, como decimos, ¿verdad? O sea, no comprendemos que nosotros le hemos movido, ¿verdad? Y que nos toca tomar conciencia, hacer la ley del perdón en un momento determinado, ¿verdad? No hacernos las víctimas, porque si nos hacemos las víctimas, ahí no va a pasar nada. Y como no entendiste la lección, ¿verdad? Que se te dio en ese momento, te vuelve a pasar y con un poquito más. Y no entendiste esa segunda vez, te vuelve a pasar y con otro poquito más, ¿verdad? Entonces hay que comprender, ¿verdad? Que todo lo que se nos regresa, o sea, en bien o en mal, ¿verdad? Como lo califiquemos, es porque ya lo movimos, ¿verdad? Entonces hay que entender primero qué estoy dando a la vida, ¿verdad? Porque eso es lo que se me va a regresar, ¿verdad? Tal cual. Esa es la ley, ¿verdad? Bueno, démosle. Entonces, por aquí viene lo bonito de José, ¿verdad? Continuando con la vivencia, la vida de José, ¿verdad? Cuando llegó a Egipto, ¿verdad? Que los ismaelitas lo llevaron, ¿verdad? Había un ricachón, ¿verdad? Que se llamaba Putifar, ¿verdad? Un egipcio ricachón, ¿verdad? Que tenía mucho dinero, ¿verdad? Y él fue el que lo compró. Él compró como esclavo a José, ¿verdad? Pero bueno, este Putifar, ¿verdad? Él lo tenía de esclavo, pero él vio que era letrado, ¿verdad? Porque venía de una buena raza, ¿verdad? Era hijo de Jacob y que tenía mucho dinero, pues, ¿verdad? Entonces, y él ya traía en su haber, pues, muchas cuestiones desarrolladas, ¿verdad? Por derecho de conciencia. Él era muy listo, ¿verdad? Él era muy correcto, él era bien, o sea, hacía todo, muchas cosas bien, pues, ¿verdad? Entonces Putifar se dio cuenta, ¿verdad? Y así vio que él era un esclavo con muchas habilidades y aptitudes y cualidades, ¿verdad? Entonces vino un momento en que él lo puso como mayordomo, de ver que él tenía muchas habilidades, ¿verdad? La escritura, la lectura, todo eso, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Él se empezó a vestir, o sea, dejó de ser esclavo, ¿verdad? Él lo puso como mayordomo, ¿verdad? De un ricachón, o sea, él tenía, también bebía con él, comía con él, ¿verdad? Tenía buena ropa, buenas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos, ¿verdad? Que, digamos, la situación fue bien precaria para él, ¿verdad? Porque los hermanos lo vendieron, o sea, él sufrió internamente, ¿verdad? Porque entender que sus hermanos lo estaban vendiendo, o sea, se deshicieron de él, pues, ¿verdad? Entonces, él llegó como esclavo, pero ahí es como decimos, ¿verdad? Que todo mal trae su bien oculto, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Cuando estemos pasando una situación, trae un bien oculto, ¿verdad? Que tomemos conciencia de aquello que hemos hecho mal, ¿verdad? Y que también muchas veces nos está librando de otras cosas peores, ¿verdad? Entonces, siempre hay que decretar eso, ¿verdad? Cuando estemos en una situación negativa o de tribulación, que le decimos, pues, ¿verdad? Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver, ¿verdad? Gracias, Padre. Entender que todo mal trae su bien oculto, ¿verdad? Y entonces él, pues, ya era mayordomo, ¿verdad? De Putifar, ¿verdad? Entonces le iba bien, ¿verdad?
Entonces, ¿verdad? Aquí entendemos, ¿verdad? Que si José no hubiera sido vendido como esclavo, ¿verdad? No hubiera llegado a una importante situación en Egipto, ¿verdad? Ya era mayordomo de Putifar, ¿verdad? Entonces, cuando a uno le pertenece algo por derecho de conciencia, lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Que él por derecho de conciencia, o sea, como que recuperó su estatus que tenía, ¿verdad? De una persona, o sea, que vivía decentemente, ¿verdad? Con todas las comodidades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Porque hay que traerlo a nuestra vida, ¿verdad? Cómo eso se refleja en nuestra vida. Digamos, ¿verdad? Nosotros tenemos derecho, o sea, desde que nacimos, ¿verdad? Hemos tenido derecho a una casa digna, ¿verdad? Tenemos derecho a una cama, tenemos derecho a alimentarnos, ¿verdad? A tener todo lo dignamente, pues, para vivir bien, ¿verdad? A tener agua, a tener, qué sé yo, los servicios básicos, ¿verdad? Porque si vemos alrededor del mundo hay personas que no tienen ni siquiera dónde ir a hacer sus necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, allá en África, ¿verdad? O sea, ellos están a mucha gente en una precariedad bien tremenda, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasa ahí, verdad? Pero solo es la ejecución de las leyes, ¿verdad? Pero bien, si nosotros desde chiquitos, ¿verdad? Hemos tenido todas esas cosas, ¿verdad? Si en un momento determinado las perdemos, no hay que ofuscarnos, ¿verdad? Hay que reclamar ese derecho de conciencia, porque siempre lo hemos tenido, ¿verdad? Así, ¿verdad? Desde que empezaron a salir los teléfonos celulares, ¿verdad? Hemos tenido un teléfono celular, ¿verdad? Bueno, de buena calidad, de buena gama, con el que podemos hacer nuestras tareas, desempeñar nuestro trabajo, ¿verdad? En un momento determinado poder transmitir una actividad. Entonces tenemos derecho a eso, ¿verdad? Y si en un momento se nos arruina, si despertarnos en un país desconocido, todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando digamos se te rompe, se te quiebra o lo pierdes por alguna situación, o sea, tú tienes que decir, ¿verdad? O sea, lo que es mío por derecho de conciencia, nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede robar, ni lo puedo perder. Gracias, Padre. Y cuando menos sienta, viene alguien, te regala un teléfono o se te dispensa el dinero para que tú lo compres, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, es que yo tengo derecho a eso, ¿verdad? No lo puedo perder, ¿verdad? Y si en un momento determinado tú lo regalas, ¿verdad? Otra persona te lo va a dar a ti, así de sencillo, ¿verdad? Pero hay que tener eso, o sea, bien metido en nuestra conciencia, el derecho de conciencia que tenemos, o sea, como te digo, siempre hemos tenido una casa donde vivir, siempre la vas a tener, ¿verdad? Aquí nosotros, ¿verdad? Pasamos una situación algo difícil, ¿verdad? Con lo de la casa, por la hipoteca y todo, pero gracias, Padre, eso se solucionó, ¿verdad? Porque tenemos derecho a tener una casa propia donde estar, ¿verdad? Entonces, en algún momento, ¿verdad? Se iba a desenmarañar todo eso, ¿verdad? Y lo teníamos que entender, ¿verdad? Y así fue, gracias, Padre, ¿verdad? Pero bueno, y así con todo, ¿verdad? Con tu carro, si siempre has tenido una pareja, si siempre has tenido dinero, o sea, nunca te puede hacer falta, ¿verdad? Dices, yo desde que empecé a trabajar siempre he tenido, ¿ves? Billetes de los verdecitos, ¿verdad? Entonces, jamás, jamás en la vida te van a hacer falta. Siempre vas a tener, siempre, siempre. Y eso hay que metérselo en la cabeza, ¿verdad? Desde que uno ya es apto para empezar a trabajar, ¿verdad? Y empezaron a llegar los billetes, ¿verdad? O sea, jamás te van a hacer falta, ¿verdad? Y así la salud también, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Si nunca te has enfermado desde chiquito, ¿verdad? Porque hay personas que ya lo traen en su haber, ¿verdad? Que nunca se enferman, ¿verdad? Entonces hay de reclamarlo, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿verdad? Queda claro, sí, se comprende, ¿verdad? El derecho a conciencia. Si siempre has tenido algo, no te puedes asustar ni afligir, ¿verdad? De que en un momento lo perdiste. No, va a volver, ¿verdad? Así como lo que tú das, te regresa y multiplicado. Eso, ni duda, ¿verdad? Y que así es. Bueno, seguimos. Vaya, pero fíjense que con la vida de José, ¿verdad? Él estaba de mayordomo Putifar, ¿verdad? Volvemos. Pero la esposa de Putifar, ¿verdad? O sea, como él era bellísimo, ¿verdad? O sea, ya era un adulto, ¿verdad? Ya no era el niñito aquel de 17 años que habían vendido. Entonces, él era bello, ¿verdad? Y la mujer de Putifar, pues, lo seducía. Cada vez que podía y no había nadie allí que los estuviera viendo, ella lo quería besar, lo quería abrazar y él le escabullía, ¿verdad? Pues hubo una de tantas veces, ¿verdad? Que había quedado solo José, ¿verdad? Como mayordomo y ella, ¿verdad? Porque el esposo y muchos sirvientes pues andaban haciendo una diligencia, ¿verdad? Entonces vino ella y lo trató de seducir y él escabulló, ¿verdad? Y ella como se enojó tanto que ya era demasiado, que ella lo seducía y no le hacía caso, ¿verdad? Porque él no quería fallarle a su patrón, ¿verdad? A su jefe que tenía, ¿verdad? Y que en un momento determinado era como su amigo, pues, ¿verdad? Por todo el apoyo que se habían dado. Entonces vino ella y gritó, llamó a los sirvientes, ¿verdad? Porque en eso que ella los jaloneó le pudo arrancar un pedazo de tela, ¿verdad? Entonces ella le dijo que la quería abusar de ella, ¿verdad? Y entonces vinieron, ¿verdad? Y bueno, obviamente, ¿verdad? El esposo tenía que quererle a la mujer, ¿verdad? A la mujer de Potifar.
Entonces, le creyeron a ella, ¿verdad? Y no le dieron a él la oportunidad de poderse defender. Así que se fue a la cárcel, ¿verdad? O sea, o nuevamente, ¿verdad? Volvió a caer. Pero resulta, ¿verdad? De que el panadero del faraón, ¿verdad? Y el copero habían sido apresados por ciertas cosas que habían hecho mal, ¿verdad? Y ahí pues se encontraron con José, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? De que este copero y este panadero tenían sueños también, ¿verdad? Y en un momento determinado, pues José se los pudo interpretar, ¿verdad? Lo que significaba y cabal, ¿verdad? Él les adivinó lo que quería, lo que ese sueño les quería decir a cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que el copero, ¿verdad? Él había soñado con 3 racimos de uva, ¿verdad? Y que una de las uvas, pues él las presionaba, ¿verdad? Y caía en la copa y él se la servía al faraón, ¿verdad? Entonces la interpretación del sueño fue de que él en 3 días iba a salir libre, ¿verdad? Y que iba a regresar al servicio del faraón, ¿verdad? No así el otro, ¿verdad? El otro soñó de que como que unos sopes se comían, los panes y todo eso, ¿verdad? Y entonces el destino de él era de que lo iban a colgar, ¿verdad? Iba a morir ahorcado. Y tal cual así fue, ¿verdad? Entonces, se dio cuenta, ¿verdad? El que cuidaba la cárcel, ¿verdad? De que José tenía ciertas aptitudes, ¿verdad? Y o sea, adivinar los sueños, interpretar los sueños, ¿verdad? No era de cualquiera, ¿verdad? Era una gracia, un don que él tenía. Entonces vino, ¿verdad? El carcelero y pues le fue dando como actividades, ¿verdad? Responsabilidades a José dentro de la cárcel y él fue como escalando, ¿verdad? O sea, ya no era un simple esclavo preso, ¿verdad? Por decirlo, sino que le estaba ayudando al carcelero, ¿verdad? A hacer las cosas bien, ¿verdad? Con los demás. Bueno, y se dice, ¿verdad? Que el copero salió y regresó, ¿verdad? Nuevamente al servicio del faraón, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El faraón también, ¿verdad? Tenía 2 sueños recurrentes, ¿verdad? Que él llamó a los sabios de esa época, ¿verdad? Y ninguno se los podía interpretar. O sea, uno de los sueños del faraón era de que estaba alrededor, o cerca de un río, ¿verdad? Y veía 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿verdad? Y las 7 vacas flacas se comían a las gordas. Pero lo que sucedía es que las vacas flacas se quedaban igual, no engordaban, ¿verdad? Solo se comían a las gordas. Y también así, ¿verdad? Soñaba con 7 espigas de trigo bien erguidas, ¿verdad? Bonitas y bellas. Y habían otras 7 como quemadas y todas flacuchas, ¿verdad? Y sucedía lo mismo, como que las espigas se comían a las gorditas, ¿verdad? A las espigas gorditas, ¿verdad? Entonces, nadie le podía explicar qué significaba todo eso, ¿verdad? Y vino el copero, ¿verdad? Se acordaba de que en la cárcel había conocido a José que él interpretaba sueños, ¿verdad? Y se lo dijo al faraón, ¿verdad? Le dijo, amado faraón, en la cárcel hay una persona, ¿verdad? Que interpreta sueños, le dijo, deberías de mandarlo a traer para que interprete tu sueño, ¿verdad? Y fue así como sacaron a José de la cárcel, ¿verdad? Lo pusieron muy bonito, muy presentable para poder estar enfrente del faraón, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? El faraón mandó a excarcelar, ¿verdad? A José. Y vino José y le explicó, ¿verdad? ¿Qué significaba ese sueño? Que iban a haber 7 años, ¿verdad? De abundancia, de opulencia, y después le iban a seguir 7 años de escasez, ¿verdad? Y le dijo el faraón, ¿y qué es lo que puedo hacer para eso? O sea, le dijo José, tienes que poner a una persona que sea la idónea, le dijo, que pueda administrar todos tus bienes para que pueda hacer que durante esos 7 años de abundancia, pues puedan cosechar, ¿verdad? Y guardar para los otros 7 que iban a ser de escasez, ¿verdad? Y le dijo, ¿y dónde voy a encontrar esa persona? Le dijo así. Y entonces de un solo, ¿verdad? El mismo faraón se dio la respuesta y dijo, tú eres la persona idónea, le dijo, ya que tú eres el que a Dios le ha dado el don de interpretar todos tus sueños, ¿verdad? Entonces te voy a poner a cargo, le dijo. Entonces él llegó a ser como el mandamás ahí, ¿verdad? Después del faraón. Y es más, el faraón dijo, ¿verdad? O sea, no va a haber nadie que mande por sobre encima de él que yo. O sea, que estaba el faraón y después José, ¿verdad? O sea, él llegó a ser, ¿verdad? Y durante esos 7 años, ¿verdad? De abundancia, José administró, ¿verdad? Hizo todo un programa, ¿verdad? De cómo poder guardar, ¿verdad? También tenían para todo su pueblo, ¿verdad? Y guardaron el montón, ¿verdad? Así que cuando vinieron esos 7 años de sequía, de escasez, pues ellos tenían, ¿verdad? Y nadie en Egipto carecía de nada, vivían igual, ¿verdad? Como que si estuvieran en opulencia. ¿Pero por qué? Porque él había podido administrar en los momentos donde había mucha opulencia, ¿verdad? En esos 7 años de abundancia, ¿verdad? Si se comprende, ¿tienes alguna respuesta aquí? No, una pregunta, algo, no, vale. Y entonces, ¿verdad? Allí se pone en ejecución lo que es la ley del ritmo, ¿verdad? Que quiere decir, ¿verdad? Que todo fluye y refluye, ¿verdad? Así como hay momentos de avance, hay momentos de retroceso, ¿verdad?
Y aquí está, ¿verdad? Lo de la ley del ritmo. Dice que todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende, ¿verdad? Todo se mueve como un péndulo. Es el ritmo el ritmo es la compensación, ¿verdad? O sea, así como esa misma energía viene de un lado con la misma fuerza, tiene que ir al otro lado, ¿verdad? Y así. Esto pues está muy representado en lo que son las estaciones del año, ¿verdad? O sea, el invierno, el otoño, el verano, o sea, van, vienen, ¿verdad? Y se repiten, van, vienen y se repiten, ¿verdad? También así pues lo podemos ver en el día y la noche, ¿verdad? Las 24 horas de luz, las 24 horas del día y de la noche que decimos, ¿verdad? Así también, ¿verdad? Esta ley está bien enfatizada, ¿verdad? En lo que se ve de las grandes civilizaciones, ¿verdad? O sea, de los grandes imperios que en algún momento van creciendo, llegan a su cúspide y de repente decaen, ¿verdad? Y así lo podemos ver, ¿verdad? Todas esas, digamos, el antiguo Egipto, ¿verdad? Grecia, el imperio grecorromano y todo eso, ¿verdad? O sea, sabemos que han sido grandes imperios, pero hoy ya no hay nada, ¿verdad? Solo hay ruinas, así tal cual, ¿verdad? Entonces, entender eso, ¿verdad? De que todo va y viene. Por eso es que en la enseñanza metafísica se nos hace mucho énfasis en que no hay que apegarse a nada, ¿verdad? La única realidad que existe es el cambio, ¿verdad? O sea, eh, hay que vivir el día a día, ¿verdad? Hay que entender ciertas cuestiones, porque uno no tiene que aferrarse porque en los apegos y los deseos desmedidos es lo que nos hace sufrir, ¿verdad? Querer estar apegado siempre a una persona, a un trabajo, a una cosa, ¿verdad? Cuando no lo tengamos vamos a sufrir, ¿verdad? Porque no entendemos que en algún momento va a terminar eso, ¿verdad? Así como nuestra vida, o sea, estamos vivos ahorita, ¿verdad? Pero en un momento, o sea, nadie te puede decir que no te vas a ir de esta encarnación, ¿verdad? Todos nos vamos a ir en un momento, ¿verdad? O sea, cuando tú tienes las cosas tienes que tratarlas bien, eso sí, ¿verdad? O sea, no decir, ah, me vale porque de todas maneras me voy a morir, ¿verdad? No, o sea, hay que vivir bien, pues, ¿verdad? Hay que hacerle sentir a las demás personas que las amamos, hay que cuidar nuestra casa, el carro, pues hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Y el trabajo hay que hacer todo bien, correctamente, aunque entendamos de que estamos ahí, pero mañana quién sabe, ¿verdad? O sea, pero hay que hacer todo bien, ¿verdad? O sea, correctamente, pues. Pero bueno, entender eso, ¿verdad? La ley del ritmo, ¿verdad? Ya vimos la ley de causa y efecto, ¿verdad? Que está en esta historia, la ley del ritmo, que todo va y viene, todo cambia. ¿Sí? ¿Se comprende? Vale. Y entonces, ¿verdad? Para estar a salvo, dicen, del principio de ritmo, ¿verdad? O sea, que no nos mueva tanto esa ley, ¿verdad? Dice que entonces, ¿verdad? No tenemos que despilfarrar, ¿verdad? Cuando estamos en opulencia, ¿verdad? Siempre hay que invertir, ¿verdad? Pero con conciencia, ¿verdad? No a lo loco, ¿verdad? O sea, entender que hoy tengo, ¿verdad? Mucho, pero bueno, sí, por eso nos enseña ¿verdad? Desde chiquito tener una alcancía, ir ahorrando, ¿verdad? Porque es como un buen hábito, ¿verdad? Pero en realidad, pues estamos haciendo algo mucho más grande, ¿verdad? Y hablando de la cuestión material, ¿verdad? El dinero en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La otra parte también, ¿verdad? Si no deseas enfermarte, ¿verdad? No abuses de tu cuerpo cuando gozamos de buena salud, ¿verdad? Que estás trasnochando, te vas de parranda, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que eso, cuando el péndulo vaya para el otro lado, ¿verdad? Vas a estar en la cama. ¿Por qué? Porque abusaste mucho de cuando tenías salud. ¿Verdad? O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Por eso es que el maestro Gautama Buda, ¿verdad? También nos enseña el camino del medio, ¿verdad? Y el noble octuple sendero, el desarrollar todo eso, nos toma toda una vida, ¿verdad? Pero a eso estamos llamados para entender el noble octuple sendero, ¿verdad? Y ponerlo en práctica, ¿verdad? De pensar positivo, ¿verdad? Hasta, bueno, comer, ¿verdad? Tener buenos hábitos de trabajo y etcétera, ¿verdad? Es todo un seminario ese, el desarrollar, ¿verdad? El noble octuple sendero, pero el camino del medio, entender que no hay que irnos a los extremos, ¿verdad? Si hoy tengo gozo de excelente salud, no por eso voy a cansar el cuerpo hasta terminar, como dicen, agotadísimo, ¿verdad? Que ya no aguantas ni los pies, ni la cabeza, ni nada, ¿verdad? Porque después eso te va a cobrar factura, ¿verdad? Es como las personas también cuando pasan solo trabajando, ¿verdad? Que les dices tú, mira, vamos a tomarnos un café, un fin de semana, ¿verdad? Que supone que todos tenemos libre. Y le dicen, no, porque tengo que hacer un trabajo y solo quieren pasar trabajando, son esclavos del trabajo. Hay un momento en que el cuerpo te dice, no. ¿Y qué? Te enfermas. Y pasas un mes, 2 meses postrado en una cama. ¿Por qué? Porque no te diste ese tiempo, ¿verdad? Que lo necesita el cuerpo. O sea, por eso todo tiene su razón de ser. O sea, el descansar el fin de semana es por algo, para que recuperes energía, ¿verdad? Y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, cuando uno abusa de una polaridad, ¿verdad? De un lado, pues el otro lado tiene igual, ¿verdad? Cuando regresa tiene que ir, ¿verdad? Es como cuando estamos demasiado felices y que hasta, no sé, casi te desmayas, ¿verdad? De la emoción de algo.
Va a haber un momento en que te vas al otro extremo, la depresión. Por eso, aunque te pasen cosas así bien fuertes, hay que tratar de mantener el equilibrio, ¿verdad? O sea, que no te mueva para un lado ni para el otro, ¿verdad? O sea, el equilibrio, ¿verdad? Ese es el llamado al que se hace en esta ley, ¿verdad? Bueno, y aquí, ¿verdad? Lo que dice Heráclito, no hay nada permanente excepto el cambio, ¿verdad? O sea, entender que todo en algún momento, ¿verdad? Hoy está y mañana ya no, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Que cuando estaban esos 7 años de escasez, ¿verdad? Porque esa escasez llegó no solo a Egipto, ¿verdad? Sino que a todas las tierras que estaban en su alrededor, ¿verdad? Entonces, acordémonos, ¿verdad? Que existía Jacob, ¿verdad? Con todos sus hijos, los que habían vendido a José, ¿verdad? Y también a Benjamín, que era el hermanito menor, ¿verdad? Entonces vino Jacob, ¿verdad? Y mandó a sus 10 hijos a Egipto a que fueran a comprar alimentos, ¿verdad? Porque ellos ya no tenían más, ¿verdad? Para su pueblo ni para su familia, ¿verdad? Entonces llegaron a Egipto a comprar, no solo de ellos, ¿verdad? No que de otras tierras llegaban a comprar a Egipto y como tenían en abundancia por todo lo que el programa que José había desarrollado, ¿verdad? Para guardar en la opulencia y pues tenían en escasez, ¿verdad? Entonces llegaban a comprar y así llegaron los hermanos de él, ¿verdad? Él los vio, ¿verdad? Pero los hermanos no los reconocieron, más no él, ¿verdad? Él sí los reconoció a los hermanos, ¿verdad? Y entonces se puso como triste, ¿verdad? Pero a la vez dijo, ¿verdad? Bueno, véndanles trigo, ¿verdad? Y le devolvieron él dijo de que el dinero que ellos llevaban para comprar se los metieran en los sacos de trigo, ¿verdad? Y entonces pero en el camino, ¿verdad? Él dijo, los voy a probar, dijo, a ver si han cambiado, ¿verdad? Porque él todavía tenía un resentimiento en su corazón de que sus hermanos lo habían vendido, ¿verdad? Independientemente del estatus que él tenía en ese momento, pero tenía aquello por sus hermanos, ¿verdad? Que no los había perdonado porque lo que le habían hecho, ¿verdad? Obviamente lo habían separado de su familia, él ya no vio a su mamá, ya no vio a su papá, ¿verdad? Y para ese entonces la mamá creo que ya había muerto, ¿verdad? Y ni siquiera la pudo ver. Pues bien, ¿verdad? Entonces, cuando ellos iban de camino con el trigo, ¿verdad? Él, les dijo de que ellos lo habían estafado, ¿verdad? O sea, los acusó de que ellos habían robado. Entonces les dijo, bueno, sí, él los quería probar, ¿verdad? A ver si habían cambiado en su corazón. Entonces les dijo, ¿verdad? De que iba a quedar un hermano de ellos, ¿verdad? Apresado y que ellos regresaran a su pueblo, ¿verdad? Y que le trajeran al hermanito menor, ¿verdad? Y que iban a hacer el cambio. Él solo para probar si todavía ellos eran capaces de poderle hacer daño a uno de sus hermanos, ¿verdad? Como se lo habían hecho a él, ¿verdad? Entonces, así fue, ¿verdad? Ellos fueron, ¿verdad? Le contaron toda la historia a Jacob, y entonces Jacob le dijo, no, no lo puedo dejar ir, no podría soportar ese mismo dolor de haber perdido a José y perder ahora a Benjamín, ¿verdad? Y entonces Jacob se fue con ellos, ¿verdad? Con los hermanos, ¿verdad? Porque había quedado uno preso, ¿verdad? Como en prenda para que hacerlos obligar a ellos que iban a regresar, ¿verdad? Entonces, y así fue, ¿verdad? Y en todo ese proceso, ¿verdad? José pues fue recapacitando, ¿verdad? Entonces se dice que los invitó a comer, ¿verdad? Y que ya después, él cuando los vio, ¿verdad? Y les dijo de que él era José, ¿verdad? Y los logró perdonar, ¿verdad? O sea, la historia es mucho más grande, ¿verdad? Pero en resumen eso es, ¿verdad? Que llegaron a comprar trigo, ¿verdad? José los reconoció, ¿verdad? Y les puso como una trampa para ver cómo ellos estaban en su corazón, ¿verdad? Hacer el intercambio, ¿verdad? Los acusó primero de que le habían robado, ¿verdad? Creo que una copa les encontró uno de los sacos, no me acuerdo muy bien, pero esa era, y de ahí, ¿verdad? Lo que él quería era entender si ellos tenían esa misma cosa fea en su corazón, ¿verdad? De lo que le habían hecho a él, ¿verdad? Si iban a ser capaces de dejar abandonado a Benjamín, ¿verdad? Con tal de salirse con la suya, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Por el amor al padre, ¿verdad? Y que ellos ya habían cambiado en su corazón también, ¿verdad? O sea, al final, pues, se reunió con el papá, ¿verdad? Les dijo, vénganse a vivir acá, ¿verdad? Y durante esos 7 años, porque faltaban todavía como 3 años para que terminara la sequía, la escasez, ¿verdad? Ellos vivieron ahí, ¿verdad? En Egipto con José. Y como un cuento de Disney, ¿verdad? Fueron felices para siempre, ¿verdad? Pero bueno, así es la cosa, ¿verdad? Y entonces como José tenía sus hijos y su esposa, ¿verdad? Que le había regalado el faraón, ¿verdad? Entonces ahí se reunieron toda la familia, ¿verdad? Y al final, pues José, ¿verdad? Que es lo que estamos llamados nosotros también, perdonó, ¿verdad? El daño que sus propios hermanos le habían hecho, ¿verdad? O sea, él los perdonó en su corazón, ¿verdad? Y eso es lo bonito de esta historia, pues que él logró perdonar, ¿verdad? Y quitar esas raíces de amargura, ¿verdad? Que nosotros en algún momento podemos experimentar esas situaciones también, ¿verdad?
A veces no nos llevamos con nuestros propios familiares, ¿verdad? Porque decimos, este me hizo daño cuando yo estaba pequeña y no se te olvida y ahí lo está recordar y recordar, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo vas a sanear esa situación, ¿verdad? O sea, es bien importante esa parte que José, ¿verdad? A pesar de que todo lo que le habían hecho, pues, ¿verdad? Él tuvo ese don de poder perdonar, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? De esta manera el padre de José, Jacob y sus hermanos, ¿verdad? Se fueron a vivir a Egipto, ¿verdad? Y entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que todo mal trae su bien oculto, ¿verdad? De hecho, si a José no lo hubieran vendido, regresando, ¿verdad? A la historia, no lo hubieran vendido como esclavo, no hubiera llegado a Egipto, no lo hubieran metido preso, después no hubiera sido el mayor, o sea, el mandamás después del faraón, ¿verdad? O sea, todo el pueblo de Israel, ¿verdad? De Jacob, hubiera muerto de hambre, ¿verdad? Pero él estaba allá, ¿verdad? Y al final se, se manifiesta esos sueños que José había tenido, ¿verdad? De que sus hermanos en realidad se postraron ante él para poderle pedir alimento, ¿verdad? Porque lo vieron como un egipcio, ¿verdad? Que tenía mucho dinero, muchas cuestiones, y ellos tuvieron que hacerle la reverencia, ¿verdad? Entonces, ese era el sueño de José que él había tenido cuando estaba así potillo, ¿verdad? Cuando estaba chiquito, ¿verdad? Ese hecho que iba a suceder, ¿verdad? Que él iba a estar en un estatus bien elevado, ¿verdad? Y que sus hermanos iban a llegar, ¿verdad? A postrarse ante él, ¿verdad? Esa era la cuestión, ¿verdad? De que le revelaban en los sueños Dios, ¿verdad? Y entender, ¿verdad? Nosotros también de que estamos llamados a perdonar, ¿verdad? A reclamar el derecho de conciencia, ¿verdad? Que todo lo que hemos tenido no lo podemos perder, ¿verdad? Inclusive cuando alguien se ha perdido algo por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha sucedido muchas veces, ¿verdad? Con mis cuestiones de oro. Por ejemplo, cuando fuimos a República Dominicana, mi cadenita de oro, ¿verdad? Yo dije, bueno, se me perdió, me la llevó el mar, ¿verdad? Y de repente cuando me fui a quitar el traje de baño la tenía por acá, ¿verdad? Pero, ojo, o sea, yo no se lo dije a nadie, ¿verdad? Pero yo en mi mente hice mi decreto, ¿verdad? O sea, todo lo que es mío por derecho, conciencia, no se me puede perder, no lo puedo, no se me puede, nadie me lo puede quitar ni me lo pueden robar, ¿verdad? Y yo me quedé tranquilita, ¿verdad? Esperando que me iba a salir, porque no es la primera vez, muchas veces he perdido otras cosas y solo así las encuentro. Solo haciendo el decreto del derecho a conciencia, solo así lo encuentro. Pero bueno, hay que probarlo, ¿verdad? A veces que si te ha perdido, no sé, el peine, o que no hayas el celular o alguna cosa, ¿verdad? O sea, todo eso tenemos que ponerlo en la práctica, ¿verdad? Pero de eso se trata, ¿verdad? Entender esas dos cuestiones, ¿verdad? El derecho a conciencia y el perdón, ¿verdad? El perdonar te da beneficios, ¿verdad? Porque te trae felicidad, ¿verdad? Da paz a tu corazón y todo eso, ¿verdad? Bueno, hasta ahí pues la actividad. No sé si tiene alguna pregunta, algo que acotar. Estamos claros de este tema, ¿verdad? O sea, el derecho a conciencia. Tenemos que reclamar ese derecho de conciencia, ¿verdad? Que no nos tiene que hacer falta nada. Y les invito, ¿verdad? Que vean la caricatura, ¿verdad? De Disney, que es José de Egipto. Ahí está, no es de Disney. Bueno, pero la idea es esa, ¿verdad? Es una caricatura, pero es bien linda porque digo yo que es más completa, ¿verdad? Porque echarte todas las novelas, o sea, son cuantos capítulos, ¿verdad? O las series también, ¿verdad? Pero en la película, pues ahí está extractado todo, ¿verdad? Y se ve cabal, ¿verdad? Todas las cuestiones que él va pasando, ¿verdad? Porque se cuenta fácil, pero fueron años y años, ¿verdad? Años que él estuvo en Egipto como esclavo, ¿verdad? Años que él pasó en la cárcel también, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Años que pasó de mayordomo de Putifar, años que pasó ayudándole al faraón, ¿verdad? Además, llegó a tener su familia y todo, y ahí murió, ¿verdad? En Egipto, ¿verdad? Se dice que cuando el pueblo bueno, cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? O sea, ese cuerpo, o sea, José se lo llevan también, ¿verdad? Porque él ahí estaba enterrado, ¿verdad? Pero bueno, esa otra historia que la vamos a ver, ¿verdad? Cuando veamos esa parte de la Biblia, ¿verdad? Los 10 mandamientos y la vida de Moisés, ¿verdad? Bueno, hasta aquí la actividad, pues vamos a hacer el decreto, ¿verdad? Que hemos estado llevando todos estos días para que todo aquello, pues, quede en nuestro haber. Bueno, decimos, amada presencia de Dios, yo soy en mí. Abre mi mente y mi corazón a esta magna enseñanza de la vida y que la más pura luz me ilumine a mí y a todos los que la van a recibir. Gracias, Padre. Bueno, con el favor de Dios, nos encontramos el próximo sábado en este mismo canal, ¿verdad? A la misma hora. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Padre. Hecho está. Ah.